6 de la mañana, 10 minutos. El país sigue conmemorando los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Anoche se rindió un homenaje a las víctimas y para hoy se esperan más tributos a quienes perdieron la vida en esta toma y retoma de uno de los poderes públicos. Juan Camilo Cortés y Rocío Franco, buenos días. ¿Qué se espera para el día de hoy en el centro de la capital? Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos, Rocío, ya aquí en el Palacio de Justicia. Efectivamente, segundo día de eventos, un evento para 300 personas aproximadamente, donde hablarán los presidentes de las altas cortes. Rocío, el día estará dividido en dos partes, ¿no? Un evento aquí y después nos vamos para una Eucaristía en la Catedral Primada de Bogotá. Así es un acto principal, es el acto en el que las altas cortes en conjunto quieren rendirle un homenaje a las personas que hace 40 años vivieron y padecieron el horror de 2 días de holocausto perpetrado por el M-19, una toma y una retoma que se registró en este lugar donde estamos parados. Hoy es el segundo día donde se conocía, se sabía de todo el horror que se estaba padeciendo en este lugar, cuando en este segundo día se hablaba de una retoma del Palacio de Justicia. Así es, Rocío. Aquí está precisamente este informe sobre lo que es el punto central de estos homenajes, las víctimas. Con proyecciones de imágenes a gran escala, el Palacio de Justicia representó fielmente la estructura real del Palacio del 85 y así fue como cobró vida. Y como algunos salieron, otros no. Idéntico y vivo, se iluminó para contar lo que no debe olvidarse. Familiares de asesinados, desaparecidos, sobrevivientes y cientos de asistentes vieron de nuevo el palacio arder en llamas en esas 28 horas de horror que se vivieron en la toma terrorista y la retoma militar. Una técnica de inmersión que llevó a los espectadores a ver en tamaño real las tanquetas del ejército irrumpir en el edificio y recordar una vez más uno de los episodios más traumáticos de la historia. Las luces y sombras que tocaron las paredes del palacio revivieron cada rostro, cada voz y cada nombre de las víctimas de esa barbarie. El público, ansioso, se esmeraba por encontrar plasmado el rostro de su familiar desaparecido o asesinado, y era imposible contener las lágrimas al encontrarlo reflejado en los mismos muros en los que hace 40 años perdieron a su ser amado en el Holocausto. Me tortura el alma, la tristeza me invade, que han pasado 40 años de impunidad, 40 años de lucha, de búsqueda, y sigo buscando a mi madre. Que no nos torturen más, nos han torturado 40 años, esperando a mi madre, esperando sus restos. ¿Hasta cuánto más? Mi abuelita murió esperando que le entregaran los restos de mi mamá. Ahora nosotros, ¿cuántos años más tenemos que esperar? Con respeto, pero con vergüenza, un Estado que reaccionó de manera tumultuosa, de manera desproporcionada, de manera irrespetuosa hacia la vida de las personas que estaban en el palacio. Todo fue simbólico, velas encendidas, flores blancas, carteles, tejidos y los rostros de las víctimas iluminados en faroles. Para algunas víctimas el homenaje fue un rocío de esperanza, para otras fue un trago agridulce que volvieron a pasar entre la tragedia y la dignidad. Es dignificante cuando un museo dice que hace 40 años no era museo, se convirtieron en una casa de tortura. Cuando podemos entrar al Palacio de Justicia y tener un lugar de memoria para nuestros familiares. Pero también creo que para todos los familiares pasar por el corazón significa lo que es recordar, volver a pasar por el corazón. Para que no los olvidemos, lo que pasó hace 40 años es realmente un desastre para las leyes, para la sociedad, para nosotros los familiares como víctimas. El corazón de la democracia fue el escenario para mantener viva la memoria, esa en la que nadie muere. Pues Rocío, a esta hora, precisamente hace 40 años, el país empezaba a conocer lo que fue aquella noche de terror.
y no digo dimensionar porque creo que 40 años después falta dimensionar bastante lo que pasó hace 40 años en el Holocausto del Palacio. Sí, lastimosamente en este momento ya habían personas que estaban detenidas, personas que estaban siendo presionadas, señaladas de ser del M-19, nadie sabía quién era quién, incluso los que pudieron salir con vida, pero los que quedaron aquí adentro, sus cuerpos, empezar la recuperación, empezar a saber quién habría muerto, quién sobrevivía, de verdad que fue un horror. Estamos en cubrimiento especial desde aquí, desde el Palacio de Justicia, en este día de homenaje a las víctimas. Seguimos en este cubrimiento especial sobre el Holocausto del Palacio de Justicia, 40 años. Juan Camilo, quizá muchos no dimensionamos qué pasó hace 40 años en este lugar. Por eso, a través de videos y fotos, nuestro equipo de graficación de Noticias Caracol se dio a la tarea de levantar un set virtual de lo que era el antiguo Palacio de Justicia. Para ustedes, graficó qué se vivía en estos momentos, cómo eran sus paredes, cómo entraron y qué pasaba en ese momento del Holocausto. Rocío, nuestra compañera Marcela Pulido, con ayuda de documentos oficiales, testimonios de sobrevivientes y también expedientes judiciales, puso los pies en ese momento de la historia, literalmente en lo que fue el Palacio de Justicia, como si esto fuera un viaje al pasado. Miércoles 6 de noviembre de 1985. El reloj de la Catedral Primada de Colombia, a escasos 100 metros en línea diagonal al Palacio de Justicia, hizo sonar sus campanadas de las 11 de la mañana. Segundos después, se escuchó un estruendo de armas que rompió la calma. Era una mañana lluviosa típica bogotana cuando el primer grupo de 7 guerrilleros atravesó la plaza. Eran 4 mujeres y 3 hombres. Entre ellos iba el abogado y comandante Alfonso Jaquín. A su lado, Irma Franco. Se registraron con cédula falsa a la entrada de Palacio con el único guardia que estaba sentado en la mesa de entrada. Los guerrilleros tomaron posición. A las 11:40 se escuchó nuevamente una detonación. La toma guerrillera había comenzado. Yo me encuentro en el primer piso. Más de 35 guerrilleros se separaron en 3 columnas para colonizar rápidamente la edificación de 4 pisos. Su misión: hacerle un juicio popular al presidente Belisario Betancur por haber incumplido el proceso de paz que habían pactado. Al mando de Andrés Almarales, 2 camiones irrumpen por la entrada a los parqueaderos por la calle Octava, llevándose por delante las talanqueras. ¿Usted encontraron en dónde? Al frente de los garajes donde entró el camión, disparando. ¿Qué camión entró? Un camión grandote entró disparando, yo lo vi. ¿Y entró a qué parte? A los garajes de al frente. Los guerrilleros abren fuego de inmediato contra los 3 vigilantes de Palacio que custodiaban el ingreso. Son los primeros muertos de la toma. Andrés Almarales, comandante militar del M-19, debía apoderarse de los pisos 3º y 4º, donde se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. A esa hora, el magistrado Manuel Gaona Cruz estaba haciendo su exposición sobre el tratado de extradición de colombianos a los Estados Unidos cuando fueron sorprendidos por los guerrilleros. Nosotros hemos venido aquí a convocar a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado como expresión del poder jurisdiccional, a que asuma ante el fracaso del Legislativo, ante el fracaso del Ejecutivo, a que asuma la búsqueda de una solución política negociada. Para el mediodía, dentro de la edificación, tanto magistrados como empleados, visitantes, aproximadamente unas 350 personas
habían quedado capturados por los asaltantes en calidad de rehenes. En las afueras de Palacio, policía, F2 y el batallón guardia presidencial avanzaban con cautela. Al tiempo, se daban sus primeras bajas. La Brigada 13, bajo el general Jesús Armando Arias Cabrales, tomaba posiciones. Por aire, helicópteros de la policía sobrevuelan el Palacio de Justicia y tras varios intentos, un grupo de comandos especiales se descuelga rápidamente sobre la azotea. Esta es la puerta principal vista desde el interior cuando es violentada por uno de los tanques del ejército. Son las 2 de la tarde. Así empieza la retoma militar. Tanques Cascabel y Urutú avanzan hacia el edificio en perfecta alineación. El coronel Alfonso Plazas Vega es el primero en dar respuesta a la prensa. ¿Usted entró con el tanque al Palacio? Sí, yo entré con los carros al Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. Son las 3 de la tarde. El Palacio está cercado por tierra y por aire. Las explosiones y el fuego empiezan a extenderse por el interior. Se teme por la vida de los rehenes. Los magistrados están en grave peligro. Se ven salir decenas de personas del palacio en fila y con las manos en alto. Otros son sacados en camilla heridos y conducidos a la Casa del Florero, convertida en central de mando de la retoma. ¿Cuántos hay adentro, hermano? Los compañeros, mira, hay como unos 6. Se identifica en estos momentos algunos de los funcionarios para hacer cerrarse cuáles son realmente funcionarios y cuáles pueden pertenecer al comando guerrillero. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego, la situación es dramática. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Es la voz del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, en un desesperado mensaje pidiéndole al presidente Belisario Betancur detener la operación de retoma a través de Radio Todelar. A las 5:30 de la tarde, el general Jesús Armando Arias Cabrales tomó el mando de la operación de rescate. Son las 8 de la noche. En medio del fuego cruzado, los bomberos intentan sofocar el incendio que empieza a tomarse todo el edificio. Yo me encuentro en el baño del 4º piso hasta donde ha llegado un grupo de guerrilleros para parapetarse con un grupo de rehenes. En la noche, una gran antorcha de fuego consume el edificio con rehenes y guerrilleros adentro. Los reporteros toman las declaraciones del coronel Plazas Vega. Bueno, en primer lugar les quiero pedir que no se me acerquen mucho porque todavía hay resistencia en ese sector. En segundo lugar, quiero manifestarles que la situación está perfectamente controlada. En medio de la oscuridad se escuchan los últimos combates en que ocurren las últimas ejecuciones dentro de Palacio. Cuando se creía había terminado la retoma, es asesinado el magistrado Manuel Gaona Cruz. ¿Hay civiles en esas bajas? Que yo sepa, hay un civil, un particular entre las bajas que fue ocasionado por el mismo M-19. Jueves 7 de noviembre a las 7 de la mañana el país comienza a conocer la magnitud de esta tragedia. El Palacio de Justicia yace en ruinas, cenizas, escombros sobre un suelo quemado. El humo aún se eleva sobre columnas quemadas. ¿Le ha tocado entrar al Palacio? Sí, llegamos del batallón a las 2 y a las 2:30 entramos. ¿Y cómo vio la situación en ese momento? Estaba crítica porque había muertos y estaba cayendo
estaba cayendo palos quemados del techo y de parte de arriba me estaban dando plomo. Con la operación Rastrillo Militar dentro del palacio, se pudo observar el rostro de la tragedia. Cuerpos carbonizados retorcidos, otros embolsados. Tras 28 horas de angustia, se conoció la verdadera dimensión de esta masacre. Más de 100 personas muertas, entre magistrados, empleados, servidores públicos, visitantes, militares, guerrilleros, transeúntes. Son las víctimas del capítulo más trágico de la historia de Colombia. 40 años después persiste la dolorosa cifra desconocida de los desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia. 7:14 minutos de la mañana, una realidad aumentada que quedó retratada y condensada a través de esos testimonios de los sobrevivientes y precisamente de esos documentos oficiales. Decíamos, como marcaba Marcela Rocío, que precisamente a esta hora pues empezaba a conocer el país lo que fue una noche llena de balas, precisamente a partir del momento en que quitan la luz y pues lo que fue la magnitud del incendio. Sí, la situación era de mucha calamidad dentro del Palacio de Justicia y todos se preguntaban cuál era el papel de la fuerza pública, del presidente de la República. Empezaron los cuestionamientos, empezaron a preguntar dónde estaba el presidente. Toda esta situación ha sido documentada a través de tribunales que estudiaron los casos, pero también a través de este análisis que hizo la Corte Suprema de Justicia a través de magistrados que investigaron extrajudicialmente qué fue lo que sucedió en este Palacio de Justicia. Precisamente empiezan hoy los homenajes oficiales de las 4 cortes y lo que vemos en este momento pues es la llama eterna que no se apaga en tributo a las vidas perdidas en este holocausto. También ustedes pueden ver la ofrenda floral que será entregada por las 4 cortes. Y también ese tributo a través de esa escultura, que es una placa que se llama Cese al Fuego y que contiene los nombres de las personas que murieron dentro de este Palacio de Justicia. Así es, Rocío, seguimos en este cubrimiento especial. A partir de las 9 de la mañana empezará este evento central. Después pasaremos a la Catedral Primada de Bogotá hacia las 11:30 de la mañana. Pero ojo, esa caminata hacia la Catedral será muy sentida. Hay un homenaje también preparado hacia esa Eucaristía y nosotros desde el Palacio de Justicia regresaremos más adelante. Siete de la mañana, 27 minutos. Uriel Alberto Amaya es el juez que hace 36 años llamó por primera vez a juicio a la cúpula del M-19 por la toma del Palacio de Justicia. Su histórico fallo, proferido el 31 de enero de 1989, habla de múltiples irregularidades y de delitos atroces que no se podían calificar como delitos políticos. Para hablar de esa trascendental decisión y sus implicaciones, nos conectamos a esta hora con el doctor Amaya. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol. Catalina, buenos días. Bueno, doctora Amaya, quiero empezar preguntándole usted cómo recoge ese acervo probatorio con el que logra llamar a juicio a toda la cúpula del M-19. Sí, en su momento, en esa época, existían unos jueces de instrucción criminal que hacían una labor similar a la que hace hoy la Fiscalía en el sistema acusatorio. Se designaron 7 o 8 juzgados de instrucción criminal que estaban dedicados exclusivamente a recoger las pruebas en relación con la toma del Palacio de Justicia, luego de lo cual en el juzgado que en ese momento yo encabezaba se hizo un análisis de todo el acervo probatorio para tomar las conclusiones que en ese momento correspondían jurídicamente a un llamamiento a juicio que se hizo en relación con la cúpula del M-19 por los delitos que se cometieron con dicha toma, incluyendo una compulsa de copias que se hizo a la jurisdicción competente en su momento, por razón también de las irregularidades que se cometieron en la que se denominó la contratoma por parte del propio ejército.
Precisamente hablando de esas irregularidades, ¿qué irregularidades usted pudo detectar a lo largo de esta investigación frente al actuar de los militares en lo que tiene que ver con la retoma? Sí, digamos que hubo dos grandes escenarios de parte de la institucionalidad a través del ejército en ese proceso de recuperación militar. Realmente lo que se detectó desde el punto de vista del análisis judicial fue que lo único que interesaba allí era el proceso militar de recuperación del Palacio de Justicia y de sometimiento a la guerrilla que había tomado el Palacio y a los rehenes. En esa medida hubo un desmedido uso de la fuerza, hubo desapariciones de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia, algunas de ellas reconocidas, incluyendo magistrados de las altas cortes, incluso reconocidas a través de los videos que fueron transportados a la Casa del Florero, y después desaparecieron dos guerrilleras que también salieron con vida. Una de ellas logró escapar y terminó en México, la otra desapareció. Personal de la cafetería que seguramente fue tomado como si fueran auxiliares de la guerrilla y que también desaparecieron, más el propio proceso militar de la retoma, que con base en las pruebas técnicas que en ese momento se adelantaron, dictámenes periciales de peritos forenses, expertos en balística, etcétera, se determinó que varias de estas muertes al interior del palacio, incluso de los propios rehenes, se debió al propio fuego de la institucionalidad pública a través de las fuerzas militares. Eso como un gran escenario y, por supuesto, en la contrapartida, las graves delitos que cometieron asociados al supuesto actuar político por parte del M-19, incluida la toma de los rehenes y la puesta de ellos como mecanismos de protección. Varios de ellos fallecieron en manos de la propia guerrilla de las escuadras que se distribuyeron en los distintos pisos, lo cual, por supuesto, generó un riesgo que finalmente probó la consecuencia de la muerte de muchos de ellos. Doctora Amaya, quiero preguntarle por el papel del M-19 porque usted en esta providencia de más de 100 páginas asegura que se cometieron delitos atroces que no se podían calificar como delitos políticos, y quiero leerle específicamente un fragmento de esa providencia que usted emitió hace ya 36 años. De este modo los guerrilleros se hicieron fuertes, protegidos por la intensa balacera y la explosión de las bombas en puntos estratégicos del palacio, que dada su compleja arquitectura facilitó igualmente un escurridizo y seguro actuar combativo. ¿Cómo usted logró detectar estos delitos atroces? ¿O qué fue lo que usted encontró para llegar a esa conclusión de delitos atroces? Sí, como le decía, a partir de una muy fuerte, sólida investigación que se hizo, apoyado por expertos técnicos de todo tipo y por la propia reconstrucción de los testigos que lograron sobrevivir a dicha tragedia, fue posible determinar cómo se adelantó, por así decirlo, el operativo táctico por parte de la guerrilla en los diferentes escenarios y pisos del palacio. Y allí se detectó que varios de ellos, además de las muertes que causaron cuando ingresaron a al propio establecimiento, incluido de policías que estaban prestando servicio de vigilancia, celadores, personas ajenas que estaban simplemente de visita, que fueron asesinados por ellos para efectos de inmediatamente acceder al edificio. Además de ello, la propia toma de rehenes, y en varios de los casos se determinó que estando los rehenes protegidos, entre comillas, por la guerrilla desde el punto de vista del actuar táctico de ellos, fueron expuestos para efectos de protegerse ellos mismos, y esa exposición al combate generó sus muertes, y algunos sobrevivieron milagrosamente, lo cual pues generó las situaciones que todos conocemos desde el punto de vista de más del centenar de muertos que allí ocurrieron por el fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla. Y además, desde el punto de vista del tecnicismo jurídico, en ese momento se determinó que hubo una clara violación del derecho internacional humanitario, del derecho a la guerra, que era un régimen normativo vinculante para el actuar de la fuerza pública, y por supuesto en un escenario político, entre comillas, por la propia guerrilla que estaba actuando a nombre de esos supuestos ideales en esa toma del palacio. Mire, doctora Amaya, es que fueron más de 4 años de esta dura y extensa investigación que usted encabezó y que pues arrojan esas conclusiones, violaciones al derecho internacional humanitario.
¿Cómo usted toma la decisión meses después del gobierno de dar indultos a esta cúpula del M-19, sabiendo usted que aquí se habían cometido delitos atroces? No, digamos la precisión es la siguiente. Nosotros como jueces lo que hicimos fue determinar responsabilidades penales en cabeza tanto de las autoridades públicas que actuaron allí en condición de militares como de la guerrilla. Esas responsabilidades generaron consecuencias penales. En el caso de la decisión que tomé, llamar a juicio tanto a los autores materiales de la guerrilla, pues ellos fallecieron, como los autores intelectuales de la organización guerrillera. Que eran todos aquellos actores que promovieron, facilitaron, idearon el plan de la toma. Y una vez se dieron esas decisiones judiciales de manera posterior, ya no por la actuación de los jueces, de nosotros como jueces, sino del gobierno de turno, con el fin de facilitar un supuesto proceso político de paz con la guerrilla del M-19, promovió mecanismos que generaron la amnistía y el indulto de esta cúpula, de estos actores guerrilleros por los delitos que se cometieron en el pasado para efectos de facilitar ese proceso de paz. Es decir, que el tema de la amnistía y el indulto fue una decisión política totalmente ajena a las decisiones que tomamos como jueces, en las cuales establecimos, probamos, demostramos la existencia de graves delitos, incluidos todos los que se han mencionado y que has mencionado en esta entrevista. Sí, doctora Maya, y es que en esta providencia queda muy claro que finalmente las víctimas civiles quedaron en la mitad de estos dos bandos, como lo mencionó en su momento en entrevista con el director Juan Roberto Vargas, el doctor Carlos Medellín, y es que quedan en la mitad de dos bandos en un acto que usted ya calificó como un acto de terrorismo. ¿Qué decirle hoy a las víctimas 40 años después? Sí, infortunadamente, como se ha mencionado, los rehenes, las víctimas civiles, la alta cúpula de la rama judicial del poder público, los jueces y todas las distintas personas que quedaron en ese fuego cruzado no tuvieron ningún valor desde el punto de vista de su condición humana frente tanto al actuar de la guerrilla absolutamente criminal como, por supuesto, la reacción que tuvo el ejército. Ese contraste absurdo pues que generó las muertes que se dieron, las desapariciones, etcétera, pues claramente no ha sido compensado históricamente, tanto porque las responsabilidades que se determinaron allí al final del día no tuvieron ningún efecto, como por el nudo esclarecimiento de muchas de esas desapariciones que se dieron allí, que hasta la fecha los familiares interesados no tienen respuesta alguna. El gran contraste, balanceando el tema histórico, es que precisamente el M-19, años atrás de la toma del Palacio de Justicia, se había tomado la embajada de la República Dominicana en Bogotá, y allí habían sometidos como rehenes un grueso grupo de embajadores, incluyendo el embajador de Estados Unidos. Y a esas circunstancias que rodearon esa irregular actuación de la guerrilla en ese momento, provocó que el gobierno de turno en ese momento generara un proceso de negociación siempre pensando en los rehenes. Quizás allí hay un tema político de fondo importante y relevante, y eso tuvo el privilegio de que esa toma de la Embajada de República Dominicana llegara a un final feliz desde el punto de vista de la integridad física de las personas que fueron sometidas como rehenes. Por el contrario, cuando ocurre la toma del Palacio de Justicia, las personas que allí estaban involucradas, incluyendo los jueces, no fueron objeto de ese privilegio y de esa distinción desde el punto de vista del interés que debió haber asumido el gobierno para haber garantizado la integridad física en el proceso militar que se dio la retoma, y haberlo puesto como un privilegio sobre cualquier situación militar para efectos de haber permitido que no se hubieran dado las situaciones de desapariciones y muertes que allí infortunadamente se dieron. Y doctora Maya, muy rápidamente ya para finalizar esta conversación, usted era muy joven para la época, usted solo tenía 28 años, ¿recibió amenazas en su momento o cuéntenos qué trabas tuvo a lo largo de esta investigación? Desde el punto de vista institucional, tuve todo el respaldo de la rama judicial del poder público. Eso implicó una protección muy importante por efectos de las amenazas constantes que se surtieron en ese momento por todas las razones
de involucradas y intereses de distinto tipo, incluyendo situaciones riesgosas que se dieron en el propio proceso de la investigación criminal, en la reconstrucción de los hechos, donde testigos fueron amenazados, muchos tuvieron que irse del país, etcétera, etcétera. Hubo un respaldo pleno de la institucionalidad para efectos de lograr esa investigación y llegar a los resultados que se dieron. Por supuesto, con todos los riesgos que en ese momento se generaron, producto, por supuesto, de la investigación misma. Doctor Uriel Amaya, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Con gusto, Catalina. Despierta el centro de Bogotá y con ustedes la fachada del nuevo Palacio de Justicia. Hace 40 años esta fachada sufría un impacto mortal. Había muchos muertos, personas heridas, personas que salieron y sobrevivieron, pero 40 años después avanzan los homenajes y hoy el evento principal. Y en el centro están las víctimas que se ve que quieren que no los olviden. Muchas de ellas han traído flores elaboradas por ellas mismas en telas, como queriendo decir, no nos olviden, estamos aquí. Muchas están reclamando todavía la verdad, muchas están reclamando los cuerpos de sus víctimas, muchos reclaman porque les entregaron restos que no correspondían a su ser querido. Y con ello también contar otra historia, que es la de la Casa del Florero. Esta imagen que estamos viendo, La ¿no, Casa Rocío? del Florero, la que estamos viendo, que hoy se viste con una valla que da mucho impacto. Dice que el 6 y 7 de noviembre de 1985 no fueron museo, y sencillamente porque eso tiene una historia, Juan Camilo, y es que allí llevaban a las personas que salían vivas de aquí, del Palacio de Justicia. Muchas de ellas salían señaladas de ser miembros del M-19, muchas señalan que fueron torturadas, y es de allí también que parten todos los cuestionamientos a la fuerza pública en ese entonces. Está la otra cara, precisamente, como usted finalizaba, Rocío, la otra cara que tiene una imagen de punto de referencia. Veíamos esa fachada del Palacio de Justicia y cómo a partir de las 5 de la tarde empieza esa retoma del Palacio con la imagen icónica de una tanqueta entrando por la puerta principal, muy cerca aquí donde estamos. La justicia por los excesos de la fuerza pública durante la retoma del Palacio de Justicia tardó en llegar casi 30 años. Aunque hoy varios oficiales y suboficiales están condenados en Colombia por torturas y desapariciones, la primera cuota de verdad para el esclarecimiento de los hechos puso una comisión precisamente de la verdad. Aquí el informe de Joana. En 2009, una comisión de la verdad integrada por 3 exmagistrados dedicó un capítulo de su informe final a describir los excesos que cometieron varios de los agentes estatales que participaron en la retoma del Palacio de Justicia. El documento destacó el desconocimiento de los principios de distinción entre civiles y combatientes, de precaución y de proporcionalidad en el uso de la fuerza, las posibles ejecuciones extrajudiciales de varias de las víctimas fatales, las torturas de varios sobrevivientes, la desaparición de 11 personas, el manejo irregular de la escena del crimen y el caos en el manejo de los cuerpos. Al año siguiente, el papel de la fuerza pública fue objeto de la primera sanción judicial. Yo creo que esto ya se resuelve en muy corto tiempo, eso esperamos. Un juez de Bogotá condenó en primera instancia al entonces comandante de la Escuela de Caballería, el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, como coautor de 11 desapariciones forzadas. La decisión fue revocada 5 años después por la Corte Suprema de Justicia y Plazas fue absuelto. Que mi comportamiento siempre estuvo ceñido al cumplimiento de la ley. La segunda condena llegó un año después. En el 2011, el entonces comandante de la Brigada 13, coronel en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, fue condenado a 35 años de cárcel. La sentencia quedó en firme en el año 2019. Manifestar lo que me consta y lo que fue mi actuación y mi actividad como comandante de la Brigada 13 en su momento.
Años después, Arias Cabrales fracasó en su intento de llegar a la JEP. En el 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por 11 desapariciones, las torturas a 4 personas y la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán, entre otros crímenes. En contravía de esa decisión, la Fiscalía colombiana aún pone en duda que el exmagistrado Urán saliera con vida del Palacio de Justicia y asegura que no se puede determinar que haya sido ejecutado extrajudicialmente por integrantes de la fuerza pública. Estoy aquí para responder. En enero del año 2016, un juez de Bogotá emitió la condena más alta por los hechos del Palacio de Justicia. El coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, excomandante del Grupo de Inteligencia de la Brigada 13B2 del Ejército, fue sentenciado a 40 años de cárcel por la desaparición de 2 trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia, Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández. Esta decisión quedó en firme en el año 2023. Finalmente, en junio de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá condenó en segunda instancia al general en retiro Iván Ramírez, quien fuera uno de los hombres más poderosos de la inteligencia del ejército, a 31 años de cárcel por la desaparición de la exguerrillera del M-19 Irma Franco. 40 años después del holocausto del Palacio de Justicia, la verdad sigue apareciendo a cuentagotas. Y esta verdad sigue apareciendo a cuentagotas precisamente por el trabajo de varios reporteros de radio, de televisión, que durante 28 horas estuvieron reportando lo que estaba sucediendo durante el holocausto del Palacio de Justicia, y precisamente todas esas imágenes se archivaron en revisión para tiempo después esclarecer con justicia. Tenemos contacto hasta ahora con Ignacio Gómez. Él es director de Noticias 1 y también uno de los periodistas que ha estado investigando muy detalladamente lo que sucedió el 6 y 7 de junio de 1985. Bienvenido a Noticias Caracol. Es un placer estar con ustedes. Bueno, Ignacio, empecemos hablando sobre todo ese material que se archivó y que mucho tiempo después, casi 30 años después, sirvió precisamente para esclarecer lo que sucedió esa noche en el Palacio de Justicia. ¿Ese material archivado en última sirvió para buscar verdad? Ese material fue el que nos permitió demostrar con pruebas reales, verificables, que el magistrado Carlos Horacio Urán, que Carlos Rodríguez y otra serie de personas que durante décadas se habían dado como desaparecidos dentro del Palacio de Justicia, en realidad salieron vivos. Unos fueron regresados a las ruinas del Palacio de Justicia y otros fueron enterrados, revueltos con otras partes de cuerpos a diferentes familiares, normalmente equivocados, como lo explicaba el informe anterior de la reportera, y poder determinar que lo que se pensaba, lo que se creía, pero no se decía judicialmente, era cierto. Es decir, que hubo una operación de militar que tuvo como resultado la muerte de varios magistrados y de civiles inocentes en el tema. Ignacio, vamos entonces a regresarnos a un caso puntual que usted ya mencionaba, el del magistrado Carlos Urán. Usted se da cuenta de esas reveladoras imágenes que confirman lo que la familia del magistrado sospechaba hasta ese momento, que había salido con vida del Palacio de Justicia. ¿Qué significó ese hallazgo? ¿Cómo cambia esto lo que hasta ese momento era una versión oficial? En realidad había unos antecedentes y había un misterio grande, porque la doctora Angélica había investigado el caso y había descubierto la billetera del magistrado Carlos Horacio Urán con un tiro en la mitad perforada dentro de los archivos del B2 de Bogotá. Entonces era un hecho de que, bueno, ¿por qué estaba eso allá? Su esposa, Elena Videgaín, profesora en la Universidad Internacional de la Florida, había buscado el tema a través de su amigo Germán Castro Caicedo. Pero Germán Castro Caicedo no pudo, digamos, ayudarle a encontrar el video que ella creyó ver en el momento de la salida de los rehenes, ese preciso momento que estamos viendo en la otra pantalla.
y no se pudo repetir. Entonces, en un momento dado, en una revisión de las cintas y sobre todo con la devolución de la cinta de una cinta en bruto que había tenido guardado un militar y que su hijo regresó, o más bien le entregó al noticiero después de la muerte de él, en ese momento se grababa con máquinas de gancho, en cinta y con máquinas de gancho. Y para cada grabación, entonces el gancho se devolvía, enganchaba y repetía. Entonces había una imagen que estaba adelante, pero que correspondía a un momento anterior y que era justo el doblez de la cinta que en la edición de esa época pues no se utilizaba, simplemente se ignoraba como un error de grabación. Y en ese error de grabación encontramos al magistrado, a la persona que Elena Villagain nos ayudó a identificar como el magistrado, por su altura, por su pelo, por la forma en que estaba vestido ese día, y porque esa fue la imagen que ella vio en el momento de la salida de los rehenes. Eso, en primer lugar, nos significó un premio Gabo, y en segundo lugar, pues fue tomado también por la doctora Ángela María Buitrago y por los demás equipos de la Fiscalía como una pista para avanzar en la corroboración real de que hubo desapariciones y de que eventualmente hubo torturas a esos desaparecidos en el Palacio de Justicia. Una última pregunta, Ignacio, y tiene que ver con ese material, todos esos videos. ¿Qué tanto pudieron ayudar eventualmente a esa comisión de la verdad que se instaló después de lo que sucedió en el Palacio de Justicia y posteriormente en el 2005 con las investigaciones que adelantó Ángela María Buitrago? Digamos que el trabajo culmen, después de eso lo hizo hace unos 3 o 4 años un laboratorio forense de video basado en Londres que se llama Forensic Architecture. También tenemos un maravilloso trabajo, no sé si fue premiado de Caracol, el que estamos viendo en pantalla, en donde se identifica, digamos, la forma en la que los rehenes salían hacia el Cantón Norte. Digamos que el cambio de tecnología, poder digitalizar todos esos videos, le permitió al país conocer los detalles que en ese momento estuvieron ocultos, por un lado, y por el otro le permitió a la justicia tener elementos de juicio para tomar las decisiones que ha tomado y poder determinar efectivamente esas desapariciones y torturas. Bueno, Ignacio, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Es un gusto poder contar con su testimonio. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes también. Lo que ustedes ven en pantalla es una de las frases icónicas que presiden la fachada del nuevo Palacio de Justicia, pero esta fachada, esta frase y este mármol que señala que los colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán libertad, es traída del antiguo Palacio de Justicia. Se logró recuperar y hoy es casi como un estandarte de este símbolo de resiliencia, este nuevo palacio reconstruido y entregado en 1999. Estamos hablando del tercer Palacio de Justicia, ¿no? Tercer Palacio de Justicia, sí, porque el primero fue impactado por el Bogotazo, quedaba tan solo a cuadras de aquí, en la 11 con novena, y luego se construye el palacio que impactó el M-19 y hoy estamos en una nueva estructura más abiertas, más abierto, más dispuesto para el público, porque también han querido que las personas ingresen a este palacio, y también hay un ingreso adicional acá, que es el Centro de Memoria Histórica del Palacio de Justicia, al cual desde hoy podrán entrar de forma gratuita, sin ninguna cita, solo con los previos controles que exigirá la seguridad del ingreso a este Palacio de Justicia. Se inauguró ayer precisamente, Rocío Franco. Uno encuentra múltiples artículos hoy recordando estos 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, pero este sí que me ha llamado la atención. Es un artículo del País de América
que lanza esta frase. Dice: han pasado 40 años y pareciera que la historia hubiese quedado atrapada en los baños del Palacio de Justicia, sin poder salir de esas paredes calcinadas que ya solo existen en los lacerantes recuerdos. Es que la herida no se ha cerrado. Exactamente. Hoy vamos a ver un evento acá, vamos a hablar de los eventos conmemorativos, ya está todo preparado, empezará a las 9 de la mañana, ¿no, Rocío? A las 9 de la mañana son 300 personas que han sido invitadas, viene la Sinfónica de la Policía Nacional, habrá la entrega de una escultura en honor a las personas asesinadas, también estarán las palabras de los presidentes de las altas cortes, muchos homenajes, pero también uno principal, los magistrados, las altas cortes, caminarán desde el Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero, porque consideran que allí también tiene que haber un reconocimiento a esas personas que padecieron también allí, esperando que les dieran alguna razón, porque algunas no pudieron salir de este lugar. Y para las altas cortes, lo que es de vital importancia es que estos hechos no se olviden, pero también habrá un memorial de esperanza, porque este es el mensaje final, que todos nos quedemos con un mensaje positivo para que esto no se repita. A partir de las 9 de la mañana, Rocío, estamos en cubrimiento especial. 9 de la mañana también estaremos en nuestras plataformas digitales, en Noticias Caracol en vivo, con la transmisión de todos los homenajes. Este evento que se dará aquí en el Palacio de Justicia, pero también transmitiremos la misa, la Eucaristía, en la Catedral Primada de Bogotá, que estará, por supuesto, presidida por el cardenal primado. Rocío, para terminar, permítame, este libro... Este libro lo va a lanzar la Corte, es un libro negro, unas imágenes tremendas, con un ¿no? propósito. Sí. Este libro es negro, por eso, porque quieren hablar de la oscuridad, pero también de la luz, porque ven ustedes que la parte luz, la palabra luz, está resaltado en un color diferente, en color anaranjado. Se llama Memorias de Luz. Yo se lo mostré y las imágenes son impactantes. Está el baño del horror, pero también la historia de los palacios de justicia que desaparecieron, que renacieron, también las obras de arte, porque prácticamente el Palacio de Justicia se convirtió en una obra de arte en general. Aquí cada uno aporta su grano de arena para no olvidar. Recuerden, plataformas digitales, Noticias Caracol en vivo con el cubrimiento de este evento. Todo ustedes lo podrán ver a través de nuestro streaming. Los dejamos con esta imagen, la bandera de nuestro país, izada a media asta. Nosotros volveremos dentro de pocos minutos.